Ya, bueno, entonces vamos a dar inicio a esta charla de finalización, de presentación del proyecto Fondar, denominado Patrimonio Gastronómico y Culinario de los Carmelitas en Chile, estudio, eh, estudio de caso del convento de Chillán, presentado al Fondar Regional el año 2017, si no me equivoco, 18. 2018, en la línea de patrimonio. Sí. Y este proyecto fue financiado gracias al Fondar Regional, en ese entonces región del Biobío, eh, para el estudio de este patrimonio gastronómico y culinario de los carmelitas del convento de Chillán. Hay que señalar que ahora Ñuble es región, por lo tanto, eh, el fondar de ese año correspondía a la convocatoria de la región del Biobío. Eh, bueno, señalar que la Orden del Convento Descalzo, los padres carmelitas en la ciudad de Chillán, están instalados desde comienzo del siglo XX. Su convento, dedicado a la Virgen del Carmen, eh, es un hito arquitectónico de la ciudad, ubicado muy cerca de la estación de ferrocarriles de Chillán. Eh, ha sido testigo de varios azotes de la naturaleza, como los dos grandes terremotos de la región del Biobío, el terremoto de 1939 y el terremoto del 2010. Actualmente la iglesia es monumento nacional, y hay una serie de proyectos e iniciativas para el rescate y puesta en valor del patrimonio cultural de este convento y templo de la ciudad de Chillán. Así que es un proyecto que se enmarca dentro de una serie de acciones de conservación y puesta en valor del patrimonio de la Orden de los Carmelitas Descalzos acá en Chile, y especialmente de la ciudad de Chillán. En esta oportunidad nos acompañan Enrique Molina y Carolina Chiola. Son los responsables y ambos han desarrollado esta investigación eh, durante bastante tiempo, eh, principalmente realizando estudios de los archivos del convento, donde se dejaba registro de las compras que hacían los padres en esos años, y también de otros pormenores propios de la administración de un espacio donde convivía muchas personas en un momento determinado de su historia. La presentación la va a realizar Enrique Molina. Enrique es asistente social, licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Tarapacá, y actualmente está finalizando el magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad de San Sebastián. Enrique se dedica a la investigación histórica y patrimonial hace más de 20 años, y desde el año 2010 pertenece a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Y desde el año 2011 es parte del equipo de Patrimonio Carmelitano, que ha trabajado en una serie de proyectos y actividades relacionadas con la puesta en valor y rescate del patrimonio material de los padres carmelitas descalzos en Chile. Así que le damos el pase a Enrique para que nos presente los detalles de este importante proyecto. ¿No te escuchas? Muchas gracias, Alejandro. Voy a compartir pantalla con la presentación. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Como tú señalabas, Alejandro, este proyecto se llama Patrimonio Gastronómico y Culinario de los Carmelitas en Chile, el estudio del caso del convento de Chillán. Este fondar fue presentado el año 2018, y durante el año 2019 comenzamos este proyecto con Carolina a investigar, y obviamente que tenemos el problema de la pandemia que paralizó en gran medida este proyecto y su ejecución. Y por eso estamos ahora en diciembre de 2021 dando un cierre.
Para comenzar hay que ir al origen de la orden. El origen de la orden está en Palestina. La orden residía en Israel y en 1226 fue aprobada por el Papa Honorio III. Sin embargo, luego de la conquista de Jerusalén por Saladino, los monjes abandonaron el Monte Carmelo y pasaron a Europa como frailes mendicantes. El 16 de julio de 1251, la Virgen María entregó el signo del escapulario al general San Simón Stock, consolidándose definitivamente dicha orden. En la España del siglo XVI apareció una mujer, Santa Teresa de Jesús, que desde Ávila, primero, reformó un monasterio en 1562 y luego fundó la nueva orden de Hermanos Descalzos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo en 1568. Los carmelitas descalzos y su llegada a Chile. La orden arribó a Chile en 1899. Fundó su primer convento en Independencia, al frente del monasterio del Carmen Bajo de San Rafael, al norte del río Mapocho, ya que la rama femenina de la orden se estableció en Chile en 1690. Los frailes fundaron conventos en Illapel, Viña del Mar, Valparaíso, El Melón, San Miguel, Chuchunco, San Fernando y Valdivia. En 1906 fundan el convento de Chillán y se instalan en la calle Constitución, esquina de Rosa, en la esquina que está hasta hoy día. Allí levantaron su templo y convento inaugurados en 1913. Como tú bien decías, Alejandro, en la introducción, ha resistido el paso de 108 años, a pesar de los daños sufridos por los formidables terremotos de 1939, 1960 y 2010, y sigue en pie. Cabe destacar en la historia de este convento, en la década de 1930, durante la Guerra Civil Española, la llegada de 2 generaciones de religiosos carmelitas descalzos de origen vasco-navarro que se encontraban en etapa formativa. El horror de la guerra les empujó a venir a Chile, trayendo consigo su biblioteca para uso de los estudiantes y como manera de preservar su patrimonio. Tiene ese periodo una especial relevancia para el convento al convertirse en casa formativa para religiosos de la orden a nivel latinoamericano. Como hemos señalado, el gran terremoto de 2010 causó importantes daños a la infraestructura. Generó destrozos de la techumbre, muros del segundo piso, y aquel año, ante la inminente llegada del invierno, fue necesario un rescate in situ, una medida paliativa, tanto de su archivo con la importante biblioteca, contando para ello con el apoyo de soldados del regimiento de Chillán. Fueron trasladados libros, muebles, papeles, hasta la casa parroquial y llevados luego a otro convento de la orden en Santiago. Esta contingencia, y por eso empezamos esta charla con este tema, esta contingencia obligó a discernir qué hacer con el patrimonio del convento de Chillán. La decisión de la orden fue valorizar su patrimonio, iniciando su largo proceso de rescate a cargo de un equipo de trabajo, partiendo con la declaratoria de Monumento Nacional para el inmueble en la categoría de Monumento Histórico, a través del decreto 161 de fecha 23 de marzo de 2012. El año 2013 ingresó el templo y el convento al programa de puesta en valor del patrimonio del Ministerio de Obras Públicas, que ha permitido el rescate patrimonial de decenas de edificios en todo Chile, incluyendo obviamente el convento de Chillán. Puesta en valor del patrimonio gastronómico carmelitano. Vamos de más a menos, del inicio del problema hasta hoy día. El proyecto. Seguir la línea del patrimonio gastronómico nos está permitiendo poner en valor la cocina carmelitana y determinar la forma en que se produjo, cómo se produjo el sincretismo en la zona de Chillán en la que se insertaron los carmelitas descalzos. Ya vimos que venían insertos desde el País Vasco, desde Navarra, venían a Chile y no a la capital, venían a un pueblo del sur. Una zona que es rica y diversa en su producción alimentaria. Por otro lado, es necesario dar contenido cultural al conjunto patrimonial altamente valorado por su arquitectura, como es el convento y la iglesia, quedando pendiente la tarea de rescatar las colecciones que no forman parte del programa de puesta en valor. Por ello, este proyecto Fondar viene a ayudar en esta tarea. Los objetivos de este proyecto.
Rescatar desde la memoria histórica y la investigación gastronómica testimonios sobre el tema alimentario carmelitano en Chile desde su fundación, 1899 en adelante. Recopilar las experiencias gastronómicas territoriales e identitarias de la comunidad carmelitana, a fin de enlazarla con la línea alimentaria de las órdenes religiosas en Chile desde el mundo colonial. Ocurriendo, pero acá estamos entre todos apoyando. Estábamos en una reunión, de hecho, acá con el gobernador regional, nos tuvimos que venir inmediatamente a ver, estuvimos de lo que estaba ocurriendo acá. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Álvarez, concejal de la comuna. Estamos en vivo, ¿no es cierto? La situación es complicada, muy, muy complicada. Hay vecinas y vecinos, ¿no es cierto?, en este minuto. Vecina, ¿qué tal? Estamos en vivo para TVN. Alguien tiene el micrófono encendido. La gente, se ve la llama, mayor capacidad de bomberos, para los bomberos, qué terrible, ¿no? Ya. Juan Carlos o Marcelo, ahí se cortó. Ahí se cortó, ya. Ahí lo desactivé. Ya, continuamos. Los objetivos: difundir el trabajo realizado con la comunidad regional y nacional, especialmente a través de las iglesias de la Orden, la red de iglesias que actualmente tiene la Orden y sus conventos, el Santuario de Auco, en los Andes, las iglesias de Chillán, Viña del Mar, El Melón, San Fernando e Independencia. Esas son las comunidades actualmente en vigor. Identificar un recetario patrimonial carmelitano que se encuentra en peligro de extinción dado los cambios de hábitos modernos, y así dejar testimonio escrito y fotográfico de esas tradiciones. Acciones. ¿Cómo desarrollamos estos objetivos? El desarrollo del proyecto ha tenido varias fases. Primero, la consulta del archivo del convento de Chillán con sus 5 libros de cuentas de ingresos y salidas desde 1905 a 1971. Entrevistas con 2 frailes de mayor edad, padres Pablo y José Miguel, quienes nos compartieron sus experiencias de juventud tanto en Navarra como en Chile. Estas actividades las desarrollamos en 2019. Finalmente, la confección de una base de datos en Excel, en donde vaciar la información de archivo y con estos insumos proceder a la interpretación. Esta imagen es el primer apunte, el primer libro, libro 1, la foja 3, de enero de 1905. ¿Por qué selecciono esta imagen? Porque la mayoría de estos textos están escritos en latín. Entonces ya es una barrera el idioma, tener que traducir y tener que pasarlo, interpretarlo, pasar las cifras y los datos para vaciarlo en una planilla Excel. Ahí tenemos una imagen de uno de los tomos, el tomo 3. Más imágenes de uno de los depósitos. Ya hablábamos que este patrimonio no es solamente el templo y el convento de Chillán, sino que también sus archivos, sus libros, su biblioteca. Entonces, este proyecto de rescate patrimonial culinario se inserta dentro de una lógica mucho más amplia de distintos temas del patrimonio de la Orden. Aquí tenemos otra página con una lista de gastos expensos, salida, propane, pichibus, pescado, leguminibus, legumbre, o sea, lo que una casa normal compra para su mes, para todas sus actividades, leche, huevos, cerveza. Pero como les decía anteriormente, estos textos del 1 de mayo de 1924 están inscritos en latín. Aquí tenemos una de las pocas hojas que están en castellano, están escritas en español, y habla vino, pan, leche, verdura, fruta. Era una vida muy sencilla, muy frugal, en que ellos, en la experiencia desde Navarra, desde el País Vasco, se insertan en Chile y se adaptan en su comida y en sus tradiciones a las costumbres locales, y específicamente a las costumbres alimentarias de Chillán. Aquí tenemos una imagen de la planilla Excel en el volcado de este contenido de información que les decía en latín y los traspasábamos a español, y este material sirvió para poder identificar concretamente qué ingredientes se usaban en las comidas, valorarlos en dinero, ubicarlos en una cronología de tiempo,
y ver cuánto es la dispersión de los datos, vale decir, cuántos más se utilizaban, cuántos más se compraban, cuántos menos se utilizaban, cuántos menos se ocupaban. Y ahí entra en la especialidad nuestra amiga Carolina Chiola, que es especialista en la materia. Aquí continúa otra imagen del vaciado de los datos. Y llegamos a la parte más agradable de esta investigación, que es hacer la comida. Y en esto Carolina, que es licenciada en Historia de la Universidad Católica de Chile, historiadora de la cocina y de la alimentación, que se ha dedicado al rescate del patrimonio gastronómico y a la puesta del valor del tema, identificó en la documentación, identificó en el volcado vaciado de esta información del latín al español, y logró, junto con las entrevistas que realizó a los padres más ancianos, identificar cuáles eran los platos más significativos de la comida en Chillán, que se repetían en el tiempo, inclusive bacalao que hasta muy pocos años todavía se seguía cocinando en las comunidades de la orden, y tenemos como resultado esta lista de imágenes que son pendones para poder colocarlos dentro de los templos itinerariamente, hasta que queden en Chillán, y que son el bacalao a la vizcaína, otra imagen del bacalao, pescado con salmón y papas, Enrique, bacalao seco, y Enrique, merluza al ajillo. Dime. si quieres, doy unas pequeñas notas con respecto a las imágenes Fabuloso, y lo que significan un poquillo las fabuloso. recetas. Si quieres la repito hacia ¿Ya? atrás. Si quieres, volver un poquillo al bacalao a la vizcaína, que Ahí comenzamos, para que nos aportes tú. el Tú anterior tú eres la quizás que es más especialista. gráfico. Sí. Bueno, estas imágenes representan uno de los... Recordemos que el origen de los padres es de la zona de Navarra. Y Así este es es. quizás uno de los platos más característicos de la cocina navarra, ¿ya? Que consiste en desalar el bacalao, que lo tenemos más adelante, que lo pueden mostrar, el bacalao seco, que se deja remojando, ¿ya? Que era además una forma práctica de mantener el pescado cuando no hay refrigeración, ¿ya? El cual luego se le hace una salsa con pimientos, aceite de oliva, ajo y cebolla, y tomate, y era una comida muy recurrente, casi una comida de día por medio. Además, recordemos que la orden prácticamente dentro de sus hábitos alimentarios, no digamos que son vegetarianos, pero casi apuntando a un bajo consumo de carne, donde la presencia del pescado tiene mucha relevancia. Y dentro de la relevancia, sobre todo el bacalao por esta tradicional y ancestral forma de conservación que es a partir del secado en salazón. Por lo tanto, era factible llevarlo a los distintos puntos, aunque estuviesen lejos de la costa, ¿ya? Y a Chile se traía un pescado que ha desaparecido dentro de las costas chilenas gracias a la proximidad que nosotros tenemos de pescado fresco, ¿ya? Y ahí se produce un sincretismo de preparaciones tradicionales chilenas con probablemente señoras que cocinaban o los mismos hermanos dentro de los conventos, un poco con ese conocimiento traído de España y haciendo un sincretismo, como por ejemplo vemos el salmón con papas, que era un guiso muy tradicional, que ahora en Chile, no sé, prácticamente no se consume, pero al interior de los conventos sí. Recordemos además que durante el año litúrgico tenemos toda la cuaresma sin consumir carne y todos los viernes del año. Y los viernes del año. Eso es exacto. todo el año. Y tenemos una especie de caldillo, un guiso, no es caldo, es un guiso estofado de pescado con papas, tomates y cebolla, ¿ya? Un poco acercándose a estos sabores ancestrales que ellos traían, que lo que conocían. Y cuando uno se va con su acervo cultural alimentario, ¿no? Continúa hacia adelante, Enrique, si te... Aquí, por ejemplo, tenemos una merluza al ajillo, una preparación que no tiene nada más que perejil, ajo y aceite de oliva, ¿ya?
Y en el caso de Chile, aquí lo tenemos preparado con merluza, pero probablemente en Navarra, y hasta el día de hoy se sigue haciendo el bacalao al ajillo, u otros pescados como el jurel, que aquí se les llama de manera diferente, que son pescados grasos que aceptan muy bien unas preparaciones muy, muy, muy sencillas además. ¿Eh? Y muy deliciosa, por cierto. ¿Eh? Así que aquí tenemos, bueno, nuestro tradicional caldillo de congrio, con sus presas, sus papas, su caldo, zanahoria, verdura. Un plato muy completo porque implica verduras y proteínas. Y además muy reconfortante, dentro de una dieta baja en proteínas del tipo cárnico, ¿ya? Y además donde los conventos no tenían calefacción, así que en invierno estos platos sentaban muy bien, ya sentaban mucho el cuerpo tras varias horas de ayuno. Y bueno, junto con lo que ellos traían, se van poco a poco asimilando a los gustemas chilenos, y aquí empiezan a aparecer fuertemente guisos que nosotros tenemos en nuestro recetario nacional, ya desde el mundo colonial, como tenemos aquí el charquicán con o sin carne, ¿ya? Papas, maíz, zapallo, pimientos, orégano, acelgas, y claro que es un plato que además que se podía adaptar perfectamente a la dieta litúrgica. Claro. Exacto. En la siguiente creo que tenemos bueno, aquí no habíamos saltado el charquicán de Cochayuyo, que también fue muy recurrido. Sí, sí, sí. Mira, no ponga esa cara, está rico el Cochayuyo. Este plato que tenemos aquí se llama el potaje carmelitano y es uno de los platos emblemáticos de la cocina carmelitana en la península ibérica. Consiste en un potaje de garbanzos cocidos, sin ningún tipo de carne, básicamente cebolla y ajo y caldo, al que se le agregan espinacas y en el caso de que se pudiera acceder, un par de huevos duros encima. Este plato consistía en una dieta casi cotidiana dentro de los conventos, y dentro de la cocina tradicional popular, ¿ya? Un plato muy socorrido y que además permitía una alimentación muy completa al juntar las proteínas de las legumbres con las verduras y la proteína del huevo, en una sociedad donde la carne es muy escasa. Y no solo es escasa por cuestiones de dinero, sino que además también es escasa por un tema religioso, es decir, no se matan animales siempre, no tenían la disponibilidad de carnes que tenemos nosotros, de una sociedad de alimentación desacralizada, por decirlo de alguna forma. Claro. Sigue con nuestro... Frutos secos, pan amasado y tortillas. Bueno, estos frutos secos fueron rápidamente asimilados. Chile desde su fundación se adaptaron todos. Esto es súper importante lo que voy a comentar, porque es una cosa que es un rasgo nacional. Conforme van bajando los españoles por el continente, hasta que nos llegan a Chile, prácticamente a la zona centro de Chile, nos encuentran con un clima ideal para producir los mismos frutales, ya sea de hueso, los tipos nogales, todo tipo de nueces, a las cuales tenían acceso en Europa. Fruta de hueso me refiero al albaricoque, ciruelas, duraznos, etc. Higos, porque si bien exceptuando Perú, la parte sur del Perú, y luego por el otro lado argentino, que va a ser una ocupación mucho más tardía, no cuentan con un clima ideal. Y Chile es un país productor de frutos secos, de los llamados frutos del país. Todavía quedan esas tostadurías
y estos frutos constituyen una fuente súper importante dentro de la alimentación y además son usados para las festividades propias de la orden. ¿Ya? El vino no es aquí un vicio, el vino tiene dos propósitos, uno estar para la Eucaristía y otro es la bebida por antonomasia dentro de los conventos. Y además con carácter medicinal. El vino está presente, el vino y el agua siempre está presente dentro de la mesa al interior de la regla. ¿Ya? No tenemos constancia de que ellos hayan producido vino, pero deben haber tenido... No hay registro, solamente compraban a las cuentas que tú... Exacto, solo nos aparecen interpretaste, compras. solo ¿ya? compra. Exacto. Sería interesante poder producir algún vino carmelitano, ¿no? Sería una maravilla. Proponerlo a la orden. Sí. Para concluir, Carolina, Alejandro, Miriam y todos los que nos están viendo, queremos señalar que en esta línea de patrimonio gastronómico, esta línea nos permitirá poner en valor la cocina carmelitana, aportar contenidos culturales al conjunto patrimonial del convento e iglesia de los Carmelitas Descalzos de Chillán, y permitirá la puesta en valor y la difusión del patrimonio material e inmaterial de una comunidad religiosa insertada en la comunidad civil chillaneja desde 1906. Queremos destacar esto y ya saliéndonos de lo netamente del proyecto, está muy en boga el poner en valor y la transparencia de los dineros, de los gastos. Este proyecto es financiado con dinero fiscal, pero también la comunidad aporta a la iglesia, y estas cuentas, estos informes, este proyecto trabaja precisamente con el dinero que los fieles aportaron por muchos años a la orden y da cuenta de cómo se utilizaban estos recursos. Entonces es importante destacar esto y es parte de la identidad y de la cultura de la ciudad de Chillán. Muchas gracias. Alejandro. Yo también quiero agradecer a las personas que se han conectado, que han podido ver un poco, muy panorámicamente, dado el tiempo que tenemos. Podríamos expandirnos con cada uno de los platos y recetas muchísimo más, porque la información de los libros es muy contundente. Las compras nos dicen mucho del día a día del funcionamiento específicamente de este convento, y que es extensible a otros como modelo, ¿no? Podríamos además extendernos en fotografías y en preparaciones y